Buen día, profesor. Soy la estudiante María Natalia Tobar Gaitán, primer semestre, carrera de Derecho, y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre la página 324 y 358 del libro de Derecho Romano. Bueno, pues empezamos hablando sobre las sucesiones y empezamos por la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte es un hecho jurídico por el cual una persona que está viva ocupa el lugar de una persona muerta. Seguido de esto está en dos clases, está en título universal y está en título singular. Seguidamente seguimos con la herencia, que la herencia no es otra cosa sino una sucesión donde se le pasan todos los derechos al causante. Seguimos con la delación de la herencia, y esta se delata cuando alguno de ellos es llamado a recogerla. Se dice que la delación de la herencia es llamamiento actual que la ley hace al heredero para que la acepte o la cancele o la repudie, no la quiere. ¿Sí? La delación de la herencia tenía lugar solamente después de la muerte del causante, nunca antes, solamente después cuando éste moría. Seguimos con la herencia testamentaria y la herencia legítima. Esta se divide en intestato o legítima. La intestato es la que proviene del testamento y la legítima es la que proviene de la ley de falta de testamento. Seguimos con la sucesión testamentaria. Uno de los requisitos para que fuera testamentaria es que el testamento es la justa decisión de nuestra voluntad. La palabra testamento toma su origen de testimonio de muerte. Y seguimos que para que el testamento fuera válido requería las tres siguientes pausas: que el testador tuviera capacidad de testar; segundo, que el heredero fuera capaz de ser instituido como tal; y tercero, que se observara la plenitud de las formalidades del testamento. Seguimos con la capacidad de testar. Dice que la capacidad de testar exigía a su vez capacidad de tener un patrimonio y tener el ius commerci y gozar de capacidad jurídica. La capacidad de testar claramente no es de derecho privado, sino que es de derecho público, o sea, cualquier persona podía hacerlo. Seguimos con la forma de testamentos. El testamento pues se dividía en testamento calatis comitis, y este significa que se le otorgaba por medio de una declaración de viva voz hecha por el testador al heredero ante el pueblo reunido en los comicios. Seguimos con el testamento improncitur, que se otorgaba en tiempo de guerra ante el ejército formado como para entrar en la batalla. Seguimos con el testamento par aes et libran. Era un mancipatio donde el testador heredero tomaba en este caso la denominación de la familia, o sea, el comprador de la herencia. Y por último tenemos el testamento pretoriano, que este se despojó de la ritualidad, conservando en su esencia lo demás. Se otorgaba en presencia de 7 testigos que designaban con sus sellos las tablas que contenían el testamento. Seguidamente veremos las formas del testamento en el derecho justiniano. Se dice que en esa época podía ser público o podía ser privado, cualquiera de las dos. Esto era público cuando el que se otorgaba ante el emperador o el magistrado, ya presentándole, digamos, el escrito, lo que contenía, para que este fuera depositado en los archivos públicos, ya haciendo su presencia una declaración testamentaria verbal que quedaba protocolizada. Seguidamente, para que fuera un testamento privado, debía ser otorgado ante 7 testigos idóneos expresamente invitados al acto. Seguimos con los testamentos extraordinarios, donde estos se dividían en los siguientes: el testamento militar.
donde los militares en campaña y a quienes ellos se asimilaban estaban exentos de las solemnidades ordinarias para otorgar testamento. Seguimos con el testamento tempori pestis, que era el testamento que se otorgaba en un lugar infestado por una enfermedad epidémica. No requería la concurrencia simultánea de todos los 7 testigos. Y por último está el testamento rure conditum, que era el testamento que requería solamente 5 testigos, nada más. De la institución de heredero, en esta no podía haber testamento sin que en él se instituyera uno o más herederos capaces de serlo. Esto es que tuviera la fatio testamenti pasiva. La institución debía ir a la cabeza del testamento. Y seguimos con los herederos sustitutos, que los herederos sustitutos pues eran los que eran instituidos para el caso de que el heredero principal, o sea el heredero legítimo, no aceptara la herencia. Entonces pues se buscaban otras personas para que emplearan este cargo. Seguimos con la invalidación de los testamentos, donde el testamento era nulo cuando esto carecía de algunos de sus elementos esenciales, como lo son la capacidad, las solemnidades, la institución de heredero. Ahora seguimos con otro tema, que es la adquisición de la herencia. En esta existen diversas clases de herederos. Tenemos los herederos necessari, que eran los esclavos instituidos por herederos. Seguidamente tenemos los herederos sui necessari, que eran los hijos que se hallaban sometidos a la patria potestad del testador en el momento de la muerte de este. Continuamos con el heredero estranei vel voluntari, que eran los herederos extraños o voluntarios, ya que estos eran los que no eran parte de la familia, ¿sí? Seguimos con los efectos de la adquisición de la herencia respecto de terceros. Bueno, una vez era adquirida la herencia, el heredero entraba a ocupar el lugar del causante en todas sus relaciones jurídicas, activas o pasivas. Por eso se ha dicho que el heredero sostiene y continúa a la persona del causante como si fuera una misma. Pues la consecuencia de todo esto es que el heredero quedaba obligado a todas las deudas del causante, ¿sí? Todo lo que debía, todos sus problemas, todo le pasaba a él. Seguimos con los beneficios. Los beneficios de esto se dividían en estos: el ius deliberandi, que esto era cuando se llamaba así, cuando la facultad al heredero para deliberar dentro de cierto término sobre la aceptación o repudiación de la herencia. Él podía aceptarla o podría negarla, lo que quisiera. Sigue el beneficio inventari, el cual tuvo origen en su privilegio que tenía el militar de no responder a las deudas del causante. Si era militar, él pues no, las deudas que tenía el causante, si quería las respondía, si no pues no. Sigue el beneficio separatius bonorum. Este beneficio era para los terceros acreedores del causante. Consistía en que, invocándolo, no se confundían los bienes de la herencia con los del heredero para responder conjuntamente las deudas de este y de la herencia. Por último tenemos el beneficio abstinendi, que era donde el pretor le concedió el beneficio de abstenerse de toda gestión de heredero, y en tal situación ponía a salvo sus propios bienes contra la persecución de los acreedores del difunto. Seguimos con los efectos de la adquisición de la herencia entre coheredores. Primeramente está la comunión o comunidad de bienes hereditarios. Por segundo está la división de las deudas del difunto o por rata de sus cuotas hereditarias. Y tercero está la collatio, que es la colación de bienes. Seguimos con las acciones a favor del heredero adquiriente. Las principales acciones del heredero una vez adquirida la herencia eran las siguientes: la petitio o vindicatio hereditatis. Esta tenía lugar cuando el heredero, para obtener reconocimiento de su derecho de herencia y mediante reconocimiento obtener la entrega del cual el hereditario ocupaba por quien no era heredero. Seguimos con la atio familia.
Esas encaminaban a obtener la división del caudal hereditario entre los herederos adquirientes de la herencia. Seguimos con el acrecimiento entre coherederos. El derecho de acrecer o acrecimiento entre herederos era el derecho a la porción vacante de un heredero que no podía o no quería adquirir la herencia. Seguimos con el desheredamiento, que este es la voluntad del testador. La voluntad del testador era una ley, entonces le bastaba con no instituir al heredero al descendiente. Digamos, si él quería desheredarlo, lo podía hacer sin ningún problema. Continuamos con los legados. Se le llamaba legado a una disposición de última voluntad por el cual se dejaba a una persona alguna cosa o se le concedía cualquier beneficio económico en el patrimonio herencial. Continuamos con la adquisición de los legados, que como toda disposición por causa de muerte, el legado no podía en ningún caso ser adquirido antes de muerte del causante. Tenía que él morirse para que ahí sí pudiera haber adquirido estos derechos. Y seguimos con el acrecimiento entre colegatarios. Esto sucedía así como se estipula en el Código Civil. Esto ocurrirá cuando dos personas le falta una de ellas sin que haya quien ocupe su lugar, su porción se suma al legendario restante, que en este caso se aprovecha del todo. Los fideicomisos singulares. El fideicomiso singular era una disposición de última voluntad por la cual se encargaba a quien se recibía algo de la herencia como heredero, legatario o otro título cualquiera. Seguimos con el fideicomiso universal o herencia. Este se dividía en las siguientes partes: el fideicomiente o persona que lo constituía, el heredero fiduciario o el heredero fideicomisario o el objeto. Seguimos con los derechos y obligaciones del fiduciario. Bueno, pues el fiduciario era tratado como heredero mientras no se efectuara el traspaso. Seguimos con los derechos del fideicomisario, que a la muerte del fideicomitente adquiría por regla general al fideicomisario un derecho personal con respecto a fiduciario, cuyo objeto era la herencia o la respectiva cuota. Continuamos con la sucesión o legítima. Esta tenía lugar en el derecho romano cuando no había testamento, únicamente cuando no había testamento, o si la había resultaba inválido, o sea, estaba mal, no era correcto. La sucesión intestada fue regida en el derecho romano por 5 estatutos jurídicos y distintos sucesivos, que era la ley decemviral de las 12 tablas, el sistema pretoriano, las reformas introducidas por los senadoconsultos y las novelas de Justiniano. Continuamos con el sistema de la ley decemviral, donde sus características eran las siguientes: la preferencia de la familia civil sobre los parientes consanguíneos, la sucesión por clases, excluyéndose unas a otras en el orden en que eran llamadas a recoger la herencia del difunto. Continuamos con el sistema pretoriano. Este no fue sino la situación jurídica provisional en el que el pretor colocaba a uno de los contenedores sobre el derecho a una herencia. Continuamos con el Senado Consulto Orficiano. Según la ley, los hijos no eran llamados a la sucesión de la madre, a menos que esa se encontrara en in manu mariti, pues entonces se consideraba a la madre y los hijos como hermanos, y los hijos se heredaban en calidad de hermanos en la clase que le correspondía. Continuamos con el Senado Consulto Tertuliano. Según la ley decemviral, la madre no era llamada a sucesión del hijo a menos que estuviera en lo mismo que el anterior, pero en el caso sucedía como hermana del hijo muerto. Según el sistema pretoriano, la madre no era llamada a la por una posesión, sino en el orden de los cognados. Continuamos con las constituciones imperiales.
Pues a ver, algunas constituciones imperiales introdujeron nuevas modificaciones a los sistemas anteriores en beneficios de connados, los cuales fueron asimilándose cada vez más a los annados para los efectos de la sucesión intestada. Seguimos con el sistema de las novelas. No, en ese caso no. Ya eso era lo último. El sistema de las novelas, donde los descendientes de cualquier sexo o grado ya estuvieran o no bajo la patria potestad de morir de causante. La sucesión podría ser in capita o in stripes. Y segundo, a falta de descendientes serán llamados los ascendientes, los hermanos bilaterales de ambos sexos y los descendientes de estos en primer grado. Tercero, la falta de los dos anteriores órdenes. Y cuarto, a falta de las clases anteriores eran llamados los demás colaterales según la próxima de grado, excluyendo los más próximos a los más remotos. Eso es todo, espero este tema haya quedado claro. Muchas gracias.